Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 11 desarrolla el tema de los privilegios que el Señor nos ha otorgado. Somos privilegiados del reino y también vamos a tratar de entender un poco más a profundidad lo que significa el reino de Dios. Dice el versículo número 1 que cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones del capítulo anterior a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, o sea, en Galilea. Y aquí termina la temática del capítulo 10. La estructura de Mateo entrelaza las temáticas, aunque no de manera cronológica, como ya lo hemos dicho. Y en esta oportunidad, el Señor Jesús, mientras los discípulos están en otros lugares, Él se mantiene en Galilea, recorriendo esas ciudades de ese sector, y Juan llega a enviar a 2 discípulos a Jesús. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Cuando nosotros vemos la pregunta de Juan, ¿eres tú el que habría de venir o estamos esperando a otro?, pareciera que Juan se ha desanimado. Pareciera que Juan hubiese olvidado esa manifestación de la deidad en pleno en el momento en que Jesús fue bautizado. Que él mismo anunció en público que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no era simplemente un hombre, que es Dios hecho hombre, que es el Mesías prometido. Entonces, ¿por qué Juan hace esta pregunta? Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, veremos un poquito más del contexto de lo que aquí sucedió. Dice el versículo número 18: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Cómo se entera Juan en la cárcel de todo lo que Cristo estaba haciendo? Pues por sus discípulos. Juan tenía discípulos todavía. Y estos discípulos se preguntaban: ¿cómo es posible que Jesús hace estas cosas y es incapaz de sacar a Juan de la cárcel? Y es posible que los mismos discípulos de Juan hayan tratado de infundir desaliento en el propio Bautista. Y no era porque Juan dudaba de Jesús. Era porque estos discípulos eran los que estaban infundiendo las dudas. Así que Juan envía a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o estamos esperando a otro? El verso 20 de Lucas 7 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Pero eran ellos realmente los que tenían la duda. En esa misma hora, o sea que Jesús en realidad no les da una respuesta inmediata, sino que en esa misma hora que ellos le hacen la pregunta, Jesús sanó a muchos enfermos, de muchas plagas, de muchos malos espíritus, a muchos ciegos, y es allí, después de toda esta jornada de actividad, donde Jesús le dice a estos discípulos de Juan: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ellos primero fueron testigos de todas las maravillas que Jesús estaba haciendo. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza esta expresión? Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Es que acaso Jesús es tropezadero para alguien? Depende.
Depende del concepto que nosotros tengamos del mismo Mesías. Depende del concepto que tengamos del reino de los cielos. Depende de lo que estemos esperando. Porque ¿qué estaba esperando Israel? Estaba esperando un Mesías como un rey terrenal. Estaban esperando que viniera en contra de los romanos para establecerse en el trono de Israel y restaurar el reino. Y es posible que Juan, criado por su padre Zacarías, que era sacerdote en el templo, haya tenido la misma influencia, en el sentido de pensar de que el Mesías, que no dudaba que Jesús era el Mesías, pero lo que había en el corazón de Juan, como en muchos de los que habitaban en Jerusalén y en Israel en general, era que el Mesías vendría como un rey justiciero que le daría la gloria al reino aquí en la tierra, a Israel, como centro de todo el planeta. Y de hecho, muchos judíos el día de hoy piensan lo mismo. Y dentro del ambiente protestante en el cual nosotros nos desarrollamos, le damos mucha importancia a Israel como un pueblo especial. ¿Pero especial en qué? ¿Qué es lo especial en Israel? Díganme ustedes, ¿qué es lo especial? Si ellos fueron privilegiados de compartir la luz que habían recibido, pero la vieron de una manera totalmente diferente. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Israel tenían todos los privilegios del reino, hicieran lo que hicieran. Y mire todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con esos conceptos arraigados. Ahora que la luz había llegado a ellos, no la comprendían, y por eso Jesús decía: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque tiene arraigado conceptos que lo están haciendo tropezar. Porque creen que el Mesías vendrá como un rey justiciero, cuando en realidad ya yo estoy aquí con ustedes. Díganle a Juan lo que ustedes acaban de ver. Los cojos andan, los muertos son resucitados. ¿Qué más evidencia quieren más del poder del reino? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer una diferencia en el concepto de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, pudiéramos nosotros subdividir este reino, que es uno solo, en etapas. La etapa de el reino de gracia, es decir, cuando el Señor Jesús viene a pagar el pecado de toda la humanidad, y el reino de gloria cuando venga a ponerle fin al pecado y a la maldad y a la muerte. Por eso hablamos de un segundo advenimiento, de un retorno del Señor Jesús. El reino ya fue establecido, el reino de la gracia, y la gracia no nos exime de nuestras responsabilidades. Así que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, sino que tenga un concepto claro de lo que el Señor vino a hacer, de lo que está haciendo y de lo que vendrá a hacer cuando retorne a la tierra en gloria y majestad. Si nosotros tenemos un concepto errado de lo que el Señor Jesús vino a hacer, entonces tendremos la respuesta de por qué muchas iglesias protestantes el día de hoy están ignorando los mandamientos, porque muchos han llegado a pensar que el sacrificio de Cristo fue para abolir los mandamientos. Bueno, no dicen los mandamientos, dicen la ley, como para que no se note tan feo, ¿no? No se ve así como que, ay, el Señor vino a abolir los mandamientos. No, vino a dejar la ley a un lado, ¿no? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Versículo número 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, cuando los discípulos de Juan se fueron, el Señor comenzó a hablar de Juan para que ellos no se llevaran esa información que estaba transmitiendo en ese momento. Y para que Juan, en cierto sentido, no se enterara lo que Jesús iba a decir de él, sino que Juan se quedara y los discípulos de Juan se quedaran con lo que habían visto, con el testimonio, y que ellos mismos sacaran sus propias conclusiones. Que se dejaran dirigir por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ¿verdad que no? Ustedes no fueron a ver las cañas que abundan. Ustedes no fueron a ver a un hombre bien vestido. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y el mismo Señor Jesús responde: sí, os digo, y más que profeta,
porque este es Juan, de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y dónde aparece esto? En el libro de Malaquías. El Elías que habría de venir. Prepara el camino al Señor, decía Juan. Yo soy la voz que clama en el desierto. Juan sabía exactamente lo que era y cuál era su función. Aunque quizás tenía conceptos errados de la enseñanza popular de lo que el Mesías vendría a ser o a establecer. Juan no dudaba que Jesús era el Mesías, pero no tenía claro en realidad lo que el Mesías venía a ser, porque desde niño se le había enseñado algo que era muy diferente a lo que el Señor Jesús en realidad estableció o que vino a proyectar en la mente de quienes le estaban escuchando. Y este mensaje también es para nosotros, porque hoy debemos sentirnos privilegiados de saber de que Jesús vino, pagó el precio del pecado de la humanidad, hoy es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero los israelitas en ese momento no lo veían así. Y es posible que haya cristianos que el día de hoy tampoco lo vean de esa manera. Entonces dice el versículo número 11, de cierto os digo, entre todos los que nacen de mujer, entre toda la humanidad, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre todos los seres humanos, el mayor profeta fue Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, y aquí viene entonces la aclaración de lo que estaba diciendo el concepto de reino de los cielos, que es un solo reino establecido en etapas. La etapa del reino de gracia, que ya está en curso, y el reino de gloria cuando Cristo venga. Entonces, en esta primera etapa del reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el más pequeño, si Juan es el mayor de los profetas y de todos los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, cómo es que el menor dentro de este reino es mayor que Juan? El más pequeño, ¿cómo es el más pequeño mayor que Juan? Porque esos que estaban alrededor de Jesús, quizás considerados insignificantes a la vista de muchos sabios, porque Jesús se la pasaba con gente humilde, con campesinos, con pescadores, con gente que del día a día salía a conseguir el alimento, que iban semanalmente a la sinagoga para aprender de los textos sagrados, pero que no tenía todo el conocimiento de los sabios. Esas personas tenían el privilegio de estar con el propio Mesías allí y de ver lo que otros quisieron haber visto y lo que tú y yo quisiéramos ver. Y ellos lo vieron. Esos ignorantes para muchas personas tuvieron mayores privilegios de ver las grandes maravillas que hizo el Mesías estando en la tierra. Así que mayores son ellos que Juan, porque Juan lamentablemente no pudo ver, solo pudo escuchar lo que Jesús hacía, pero no pudo contemplar lo que el Mesías llegó a desarrollar en su ministerio. Y aunque Juan fue el mayor de los profetas, fueron más privilegiados quienes estaban alrededor de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es decir, desde el momento en que Juan comenzó su ministerio, hasta este momento, dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos, que ya sabemos cómo se establece el reino, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que el reino de los cielos sufre violencia? ¿En qué sentido sufre violencia el reino de los cielos? ¿Y cómo es que los violentos van a arrebatar? ¿Y qué quiere decir con arrebatar? ¿Quiénes son los violentos? El concepto que nosotros tenemos de violencia es de agresividad. La violencia es en muchos sentidos despreciable. ¿Y cómo es que Jesús dice que el reino de los cielos está sufriendo la violencia o sufre violencia? Y que los violentos como que lo toman o lo desechan o lo arrebatan o lo quitan de las manos de los demás. Para poder entender este versículo necesitamos irnos a las palabras griegas utilizadas. Aquí la traducción de la Reina Valera 60 se mantiene en la parte de arriba. Dice, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan. Pero aquí en las letras verdes, que son letras griegas, voy a omitir todo el contexto del versículo y me voy a ir directamente a la palabra violencia. Entonces, lo que se traduce como violencia al castellano en griego es biasetai, que una traducción más correcta, fíjate la diferencia de una sola palabra violencia a la traducción como lo presentan aquí. Ahí dice, está siendo luchado enérgicamente hacia él. Está siendo luchado. Es algo que como que se logra con sacrificio, como con esfuerzo. Vamos a ir a la raíz de la palabra. Biaso, sufrir violencia. Biaso es forzar, es decir, meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia o esforzarse. Pudiéramos decir entonces que desde el momento en que Juan comenzó a proclamar que el Mesías había llegado hasta este momento, el reino de los cielos está sufriendo esfuerzo, porque las personas tenían un concepto muy diferente a lo que el Señor estaba haciéndoles entender. Entonces aquí la traducción no sería el reino de los cielos sufre violencia, sino que el reino de los cielos requiere esfuerzo. ¿Esfuerzo de quién? Esfuerzo de nosotros. Por entender correctamente lo que significa el reino de los cielos y la obra del Mesías. Y solamente los esforzados lo pueden tomar. Los que dobleguen el orgullo, los que dejen a un lado los preconceptos, los prejuicios, los conceptos arraigados que por algún motivo nos enseñaron, pero que son totalmente contrarios a lo que realmente escrito está o lo que los profetas quisieron enseñar. Esto indica que constantemente tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo. Ahora, ¿pero por qué se utiliza la palabra violencia? Porque quizás el que lo tradujo también quiso dar a entender que estas ideas y estos fundamentos que el Señor estaba estableciendo, y como iban en contra de lo que la gente creía, iba a causar violencia en el sentido de que las personas no iban a querer deshacerse de sus convicciones tan fácilmente. Y es posible que quisieran arrebatar o quitar este mensaje de la mano de las personas, porque podía ser una amenaza para la estabilidad de sus instituciones religiosas, por así decirlo. Y hoy en día, mira, decir algo, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que es muy difícil que las denominaciones como estructura cambien. Los que cambiamos somos nosotros, porque el orgullo domina muchas estructuras. Y cuando uno dice algo que va en contra, aunque haya un fundamento, va a causar cierto tipo de descontento, hasta de ira, indignación por parte de quienes dirigen ciertas organizaciones religiosas. Por eso es que Jesús dijo, mira, desde que Juan empezó a proclamar que el Mesías había llegado hasta ahora, las cosas ya no son iguales. Eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y muchas veces estos esfuerzos tienden a ser muy pesados. Pero en el mismo capítulo que estamos leyendo, el Señor llega a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero vamos a seguir leyendo los versículos de este capítulo número 11 antes de llegar allí. El versículo número 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y uno dice, oye, con este versículo quiere decir que la ley llegó hasta Juan y ya no es necesaria. No, porque la terminología de la Torá que es la ley, o de todo el Antiguo Testamento, la manera de pronunciar es la ley y los profetas, no los profetas y la ley. Aquí está invertido. Entonces aquí el Señor está haciendo énfasis en el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas apuntaban al Mesías. Y Juan, que fue el mayor de los profetas, el último de los profetas. El último de los profetas que anunció el Mesías, que habría de venir. Entonces el mensaje llega hasta Juan. Y la ley no está hablando de los 10 mandamientos. Porque se le decía ley a muchas cosas, tanto a los mandamientos, que fueron escritos con el dedo de Dios, como al resto de leyes que estaban alrededor, las leyes ceremoniales. Y podemos entender entonces que lo que llegaba a su final eran los sacrificios que se hacían en el santuario.
O sea, porque teniendo el Mesías allí, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo sacrificios de animales? No tiene ningún sentido. O sea que en Cristo, con el mensaje de Juan, llega a su final la obra del sacrificio del santuario en la tierra. Por eso es que hoy en día no existe santuario en la tierra. No hay templo en Jerusalén. Y aunque los judíos han querido reconstruirlo desde hace muchos años, se le ha hecho imposible y seguirá siendo imposible porque no es necesario un templo en la tierra, porque ya tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los profetas apuntaron al Mesías y las leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios, llegaron hasta allí. Ya no tienen sentido seguir realizándolas. Versículo número 14. Y si queréis recibirlo, hablando de Juan, él es aquel Elías que habría de venir. Jesús está diciendo, él es el Elías de Malaquías capítulo 3. Él es el que él iba a preparar el camino. Y en otras palabras Jesús dijo, aquí ya está el cumplimiento de las promesas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Jesús dice, ¿a qué voy a compararlos a ustedes? Bueno, voy a compararlos con niños que están jugando. O sea, toda esta expresión habla de niños que están jugando, dan voces con sus compañeros en las plazas, están corriendo, jugando, inventándose sus historias de niños allí en su juego infantil, diciendo, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. O sea, que en los juegos que son insignificantes o que son inocentes, incluso en los juegos de niños hay controversias. Los niños se molestan a veces cuando otros no le dan seriedad a los juegos que están realizando. Entonces Jesús dice, yo los voy a comparar a ustedes con niños. Y los niños a veces entran en controversia y nosotros ahora estamos entrando en controversias. Controversias innecesarias. Así como es innecesario que los niños discutan entre ellos por cosas que son juegos, ¿por qué nosotros discutimos en cosas que ya están claras? ¿Y cómo Jesús ilustra esto? ¿O con qué propósito lo ilustra? Y él dice, mira, vino Juan, que no comía ni bebía. Y ustedes decían, demonios tiene. No, ese hombre allá viviendo en austeridad, es un loco. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, he aquí es un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Te dan cuenta la discusión? O sea, critican a Juan porque no come y critican al Mesías porque come. Son como unos niños que todavía no han entendido que en el caso de los niños están jugando y en el caso de ustedes como adultos ya, como creyentes de las promesas mesiánicas, ustedes se concentran en cosas que no tienen nada que ver con el cumplimiento de las promesas. Que si Juan no come, que si Jesús come. Que si Juan no bebe, que si Jesús bebe. Y no pasa lo mismo el día de hoy en algunas denominaciones religiosas, que a veces nos concentramos más en la forma que en la verdadera esencia del mensaje, de la verdadera experiencia del cristiano. El versículo número 19 termina con una expresión muy interesante porque Jesús dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, que en el futuro sus hijos podrán entender lo que ustedes no han entendido. Ustedes tuvieron el privilegio de tener al Mesías aquí y no entendieron. Pero las siguientes generaciones que no me van a tener en físico, que van a creer en mí y que van a creer en estos mensajes, darán la razón y justificarán la sabiduría. Y eso es precisamente lo que está pasando el día de hoy. Después de casi 2000 años del sacrificio de Cristo, después de casi 2000 años de todo el ministerio que nuestro Señor hizo en la tierra, aún hay personas que estamos dando la razón de que los profetas tenían un mensaje correcto, que se entendió mal, de que el tiempo era preciso, pero la gente no lo entendió, de que Jesús vino a pagar el precio del pecado y todavía la gente sigue pensando que Jesús vino a echar por tierra lo que él mismo escribió. Pero hay un remanente que puede justificar la sabiduría. Hay un remanente que ha entendido porque se ha dejado dirigir por el Espíritu Santo.
Entonces, dice aquí Mateo, ¿no? Cambiando el escenario. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, a pesar de que habían visto las maravillas del Señor, no habían cambiado su mentalidad. Entonces el Señor les dice: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, que eran sectores ahí mismo de Galilea, estaban cerca del mar. Y el Señor le dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido de cilicio y ceniza. En otras palabras, ustedes han recibido un privilegio que otros no han recibido. Ustedes han recibido las oportunidades que otros no han recibido. Y ustedes las están desaprovechando. Si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho lo que se ha hecho aquí, ellos ya se hubiesen convertido. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se hacen los mismos milagros que se hacían en los tiempos de Cristo? ¿Por qué no hay las mismas manifestaciones? ¿Por qué aparentemente no hay el mismo poder? Sí lo hay. Solo que necesitamos experimentar primero un cambio desde adentro. No era que el Señor había rechazado a Tiro y a Sidón. Era que le estaba dando la primacía a Israel. No por mérito, sino por gracia. Así como nos está dando la primacía a nosotros los creyentes. No es que Dios esté ignorando a los demás. Recordemos que tenemos una misión que cumplir, pero esa misión debe nacer del corazón, como una respuesta de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Somos privilegiados, ustedes son privilegiados, le dijo el Señor Jesús. Ustedes han tenido privilegios, pero los han desaprovechado. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y los de Tiro y Sidón eran personas que estaban corrompidas al extremo. Y había juicios de condenación contra Tiro y Sidón. Y aún así el Señor dice, será más tolerable. O sea que ustedes son más merecedores del castigo, porque teniendo la luz, siguen en tinieblas. Versículo 23. Y tú, Capernaum sigue siendo un sector de Galilea, donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros, donde cumplió la mayoría de su ministerio, que eres levantada desde el cielo, eres exaltada, tienes el privilegio de tener al Mesías aquí. Hasta el cielo ha sido levantada. Prácticamente es como una alusión también a los privilegios que llegó a perder Satanás. Porque Lucifer estaba en una posición privilegiada como un querubín cubridor y aún así se rebeló contra el gobierno de Dios. Entonces hasta el Hades es el sepulcro, será abatida, llegará hasta las profundidades y vaya a ver usted cómo está hoy en día Israel. ¿Cómo está Israel? Luchando por la tierra y no temblándole el pulso para disparar armas cuando lo considera necesario. No hay paz todavía allí. Hay momentos de tranquilidad, pero en su mayoría el conflicto sigue. Capernaum, que fue levantada, que tuvo el privilegio hasta el cielo, hasta el Hades sería abatida. Porque si en Sodoma, que sabemos que Sodoma era una ciudad perversa, que colmó la gracia del Señor, y que cayó fuego del cielo y cayeron los juicios del Señor, no sin antes enviar también advertencias, porque fueron 2 ángeles allá a ver si podían encontrar a alguien a quien pudieran rescatar, y solamente consiguieron a Lot, aún con sus imperfecciones. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, imagínate, comparar a Capernaum, a Israel, a este sector de Galilea, compararlo con Sodoma y Gomorra. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, pero eso es que Sodoma ya no existía. O sea, reflexionen que si ustedes pierden estos privilegios, sufrirán un castigo igual. En aquel tiempo, ya aquí cambia otra vez quizás el escenario. O sea, Mateo está hablando de los privilegios de manera temática con escenarios diferentes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, aquí hay una oración de Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas que acabamos de mencionar, estos privilegios, estas enseñanzas, estas revelaciones, estas manifestaciones del poder de Jesús.
escondiste estas cosas de los sabios. ¿Y es que acaso Dios esconde las cosas? No, Dios las revela, solo que hay gente que no las quiere descubrir. Y por lo general los que se creen sabios, hay personas que dicen que tienen mucho conocimiento, entonces ignoran el conocimiento que pueden tener de otras personas o que pueden recibir de otras personas, otras enseñanzas. Escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a estos niños, a los que todavía están en desarrollo, creciendo, a los que son quizás considerados insignificantes, que no eran niños literales, pero eran como niños espirituales, porque no tenían todas las letras y no tenían todo el conocimiento de la escritura en general. Pero aún así, este conocimiento y estas revelaciones le fueron dadas a estos niños. Sí, Padre, sigue diciendo la oración de Jesús, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí nuevamente podemos nosotros hacer alusión a la deidad. Sí, aquí vemos que Jesús se comunica con el Padre, o sea, que son dos personas diferentes. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y este versículo es muy interesante porque siempre ha existido el concepto de que el Dios del Antiguo Testamento es implacable, que es inmisericordia, agresivo. Y vemos a Jesús por otro lado como amoroso, tierno, compasivo, misericordioso. Pero es que aquí Jesús está diciendo que o sea, el Padre y Él son una misma deidad, son un mismo Dios. Son dos personas diferentes, pero es un mismo Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Hijo a quien quiere lo revela. O sea que quien vio a Jesucristo, vio en realidad a la deidad en pleno. Vio las características de la deidad. Versículo número 28. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, con todos tus conceptos, con todos tus problemas, con todas tus angustias, con todas tus inquietudes. Vengan a mí, que aquí está la solución, dijo el Señor Jesús. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio de los problemas de la vida vas a poner tu plena confianza en el Señor y vas a poder enfrentar las adversidades y vas a poder solidificar tus convicciones sabiendo en quién has creído. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Hay una carga? Sí, hay una carga. ¿Hay que perseverar con esa carga? Hay que perseverar. ¿Hay que ponerse el yugo? Hay que ponérselo. Pero es el yugo de Cristo. Porque Cristo ya pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Porque Cristo es el Mesías prometido. Porque Cristo es Dios. Y se compadece de nosotros también el Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Son una misma deidad. Dos personas diferentes, un mismo Dios. Y el Señor quiere hacernos descansar de todos los preconceptos, de todos los prejuicios, de todas las enseñanzas erróneas que se han vuelto una verdadera carga. El yugo del Señor es ligero, es fácil. El yugo del Señor es una bendición. El yugo del Señor es un privilegio. Estar unidos al Señor es algo que no podemos desaprovechar. Cuando nosotros tomamos el yugo de Cristo y lo vemos como una delicia en nuestra vida, nuestra fe se seguirá fortaleciendo y podremos vivir con esperanza. Ellos fueron privilegiados. Nosotros somos privilegiados, porque aunque ellos vieron al Mesías venir y verlos y vieron cómo el Mesías pagó el precio del pecado de toda la humanidad, aunque no lo entendieron en su momento, hoy nosotros sí lo hemos entendido. Y además de entender lo que Cristo hizo, estamos entendiendo lo que Cristo está haciendo en este momento. Eso ya es un privilegio. Porque quizás hace muchos años atrás, algunas personas no entendían lo que Cristo estaba haciendo. Pero hoy comprendemos que Cristo en este momento es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Eso ya es un privilegio. Y entendemos que Cristo saldrá del santuario y nos vendrá a buscar, y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el privilegio que no tuvimos de ver al Mesías por primera vez,
no será nada en comparación con ver al Mesías venir en las nubes de los cielos. Eso nos hace vivir con esperanza. ¿Estás tú dispuesto a llevar la carga ligera que el Señor nos ha conferido? ¿Estás tú dispuesto a seguir querer aprendiendo? Pues entonces que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.